Bien, mis amados hermanos, esta mañana, en el tiempo de los avisos, les dije que iba a tratar de un tema en el cual queremos preliminarmente introducirle, pues posiblemente durante todo el mes de noviembre estemos hablando de este tema, pero queremos dar una introducción. Le dije, no sé si recuerdan el tema de una serie de estudios que vamos a estar dando acerca de este tópico que le fue anunciado esta mañana. ¿Alguien recuerda el título? Apostasía, un indicador del último tiempo. La apostasía, un indicador del último tiempo. Nuestro hermano amado, en la parte que encabezaba el culto, abrió la Biblia y tuvo con ustedes una lectura en Gálatas, el capítulo 3, los versos 1 a 3, es un texto donde el apóstol Pablo le está haciendo un señalamiento a la iglesia en Galacia, a la iglesia, a los Gálatas, y allí él les hace una pregunta, y la pregunta es: ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad, a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hermanos, el asunto de la apostasía tiene que ver con lo que este tópico, lo que este verso nos presenta. Es un asunto de una persona que ha estado en contacto con la verdad, pero él se desvía de esa verdad. Él crea atajos y caminos paralelos a la verdad y no obedece la verdad tal como ha sido revelada por Dios en su palabra. Esta epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo la escribió en los años 48 después de Cristo, y es una carta dirigida a judíos que se habían convertido a la fe cristiana y a gentiles que se habían convertido a Cristo. Esta epístola a los Gálatas es una clara advertencia sobre la apostasía. La apostasía es una de las grandes señales de que Cristo estará a la puerta y que regresará por su iglesia. La apostasía es una dura, lamentable y catastrófica realidad que pende como una espada de Damocles también sobre la iglesia misma. Vaya usted a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Sencillamente, hermanos, en esta noche no vamos a entrar a definir estas cosas, a hablar per se de los apóstatas, pero sí de la apostasía como corriente que trata de alejar de la verdad a los creyentes, a los cristianos, producto de que posee una serie de elementos que son atractivos porque resalta al hombre. La apostasía resalta al hombre, mientras el verdadero evangelio resalta a Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo
3 y luego, y 4, luego vamos a pasar a Segunda de Tesalonicenses, pero primero vamos a ver aquí que el apóstol Pablo habla del ministerio que Dios le entregó para que él predicase. Dice que en medio de una gran oposición, pues sabe usted una cosa, la verdad tiene una gran oposición en el mundo en el cual nosotros vivimos. El evangelio, que es la verdad, tiene gran oposición. Y lo contrario a la verdad es el error, la falsedad, la apostasía. Dice el apóstol Pablo allí en el verso 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, quien prueba nuestros corazones. Note usted en el verso que hablamos, que acabamos de leer, Pablo dice: el evangelio que les he predicado, el evangelio que me ha sido dado por Dios para proclamar, para predicar, para anunciar al mundo y a los hombres, no procedió de error ni de impureza, ni lo hemos predicado para engañar a la gente, para tener un grupo de gente atontado y embobecido allí escuchando. El apóstol Pablo dice: no es así que hemos recibido este evangelio, dice, sino Dios nos ha confiado esto para que seamos fieles a fin no de agradar a los hombres, sino a Dios. Vaya a Segunda de Tesalonicenses ahora, capítulo 2, versículo 3. Y ahí sí vamos a ver que la palabra de Dios nos habla específicamente a nosotros, los creyentes, que debemos estar comprometidos con la verdad revelada por Dios, una verdad de la cual no nos debemos dejar mover. Hemos conocido la verdad. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Jesús nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el evangelio. Y nosotros, una vez hemos conocido la verdad, no nos debemos dejar mover de la verdad. ¿Usted está convencido que Cristo es la verdad? ¿Usted está convencido de que el evangelio es la verdad? Por eso Pablo aquí dice en Segunda a los Tesalonicenses, el capítulo 2, a partir del verso 2 nos dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que cada uno de nosotros debe estar persuadido de que el día del Señor está cerca. Cada creyente debe tener esa certeza. La venida del Señor está cerca. El Señor viene a buscar a su pueblo y a su iglesia. Ahora, mire la advertencia del verso 3. Mire la advertencia del verso 3 sobre la apostasía. Dice: nadie os engañe en ninguna
manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Mis amados hermanos, este texto dice que no debemos permitir que frente a tantas ideas, a tantas filosofías, a tantas sutilezas que aparecen en nuestro tiempo, debemos conocer cuál ha sido la verdad revelada por Dios, de manera que no nos dejemos engañar. Hermanos, la palabra de Dios dice que Satanás trataría de engañar a los escogidos de Dios si le fuera posible. Para usted no dejarse engañar, lo primero es que usted necesita conocer la verdad. Y conocerla a fondo. A fondo. No superficialmente, toda la verdad. Toda la verdad debe ser conocida. Dice que nadie os engañe, porque no vendrá Jesús, el que dijo que ha de venir, sin que antes venga la apostasía. La apostasía. Hermanos míos, luego posteriormente vamos a ver algunas manifestaciones y evidencias de la apostasía, pero note que este es un aspecto que está tratado por el Señor en su palabra. No vendrá antes sin que venga la apostasía. Vaya a 1 de Timoteo capítulo 4, otro verso de la Escritura que habla de este fenómeno. 1 Timoteo capítulo 4, versos 1 a 3, este pasaje es más conocido por nosotros, pero una vez más nos hace conscientes de esta realidad que toda iglesia debe conocer y que todo creyente debe estar atento. No te dice, verso 1 en adelante del capítulo 4 de 1 Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahí está, hermanos, la apostasía de el camino de la fe sería una realidad de los últimos tiempos. Todos estamos aquí de acuerdo que vivimos en tiempos de maldad, donde hay un gran aumento de la maldad, hay un incremento de la violencia, enfermedades, aumento de pestes, de guerras, aumento de la ciencia y de otras cosas más que dan clara evidencia de que nuestro Señor está cerca. Pero a pesar de todo ello, déjeme decirle, vemos que hay un silencio en cuanto a este tema de la apostasía, a pesar de que es innegable como tal. Gente que se desvía de la verdad, gente que niega la fe que predicó Jesús,
gente que niega con la misma Biblia las enseñanzas de Jesús, que contradice a Jesús, sus enseñanzas. El otro aspecto que nos habla de la apostasía y de su manifestación es el gran desquiciamiento que hay en el área moral de mucha gente llamada gente enviada por Dios, o que Dios ha encargado de predicar la palabra de Dios. La apostasía se manifiesta en el área moral de los individuos con un gran desorden y una gran subversión al plan que Dios ha establecido en su palabra. Nota, hermanos, la apostasía tiene un aspecto espiritual y tiene un aspecto moral, en el cual los hombres se han desviado y se desvían como una señal de apostasía. Segunda de Pedro 2:20. Vaya ya. Segunda de Pedro 2:20. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Note, la apostasía consiste en gente que vienen a la verdad, conocen la verdad, pero después comienzan a alejarse de la verdad. Y dice que se enredan de nuevo. Y vamos a ver posteriormente, cuando entremos al estudio per se, por qué esa gente se enreda y vuelve a caer. Y dice la Escritura, son vencidos por ese estado de negación de las verdades que Dios ha establecido en su palabra. Mire, hay asuntos que usted debe entender con respecto al fenómeno de la apostasía. Mire, hay algunos elementos que son fundamentales en el espíritu de esta corriente de apostasía tan común en los días de hoy. Uno es el asunto de la verdad. Es un ataque a la verdad bíblicamente establecida. La apostasía, los apóstatas y la corriente de apostasía tiene un ataque a la verdad. El otro elemento característico de la apostasía es que hay una rebelión hacia la autoridad. Hay una rebelión hacia la autoridad de la palabra y hacia la autoridad delegada de Dios o por Dios. Hay un ataque, la corriente de apostasía ataca a la autoridad. Por eso usted va a ver en el mundo entero, hay un ataque a la autoridad en el orden social, político, religioso, no importa cuál sea, desde el hogar mismo, hay un ataque a los padres, a la autoridad de los padres. En sentido general, el espíritu de apostasía ataca y trata de ridiculizar y a veces de denigrar y de calumniar la autoridad.
la figura de autoridad. Esa es una señal que los creyentes debemos estar atentos. Eso es parte del espíritu de apostasía. Un ataque y una rebelión contra la autoridad. Y le voy a decir, usted va a ver que las personas que se desarrollan en esta corriente, básicamente el factor desencadenante es el orgullo que hay en ellos, su orgullo. Y veremos otras variables que son la evidencia de apostasía, pero aún en lo que compete al mundo espiritual, les voy a decir, otra característica del espíritu de apostasía se llama el amor al dinero. El amor al dinero. Y de eso vamos a trabajar más adelante. Ustedes verán por qué es tan popular el asunto de la teología de la prosperidad. Déjeme decirle que regularmente alguien puede iniciar bien su carrera de fe, pero no crea que es tan raro que muchos se desvían en el camino de la fe. Se desvían. Hermanos, frecuentemente la apostasía es contra las verdades doctrinales esenciales que postula el cristianismo. Y les voy a decir, lo más triste es que las manifestaciones de apostasía que dañan a una iglesia mayormente no vienen de afuera, sino desde adentro. Es gente que está adentro y se desvía, y en su desvío ataca las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Si usted se fija en el mensaje de Cristo a las iglesias en el Asia Menor, allá en Apocalipsis, usted va a poder notar en Apocalipsis, usted sabe que eso está en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Si usted se fija, usted va a notar que de estos mensajes que Dios le da a las iglesias del Asia Menor, usted se va a dar cuenta que fueron enseñanzas que se infiltraron en medio de esas iglesias y prácticas perversas que denigraron, que diluyeron la verdad. Si usted quiere ver un poquito de lo que es apostasía, vaya al capítulo 2 de Apocalipsis, ve el versículo 2. Dios hablándole, por ejemplo, a una de esas iglesias. ¿Cuál es la iglesia aquí en el capítulo 2? La primera, la iglesia en Éfeso. Mira lo que Dios dice en su palabra. Lea, vaya conmigo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles. Mire, hoy en día hay iglesias que están llenas de apóstoles y apóstolas. Esta iglesia en Éfeso dice que era una iglesia maravillosa, pero dice que allí habían tratado algunos de infiltrarse que se llamaban apóstoles. Ellos mismos se llamaban apóstoles, pero ¿qué dice el versículo? ¿Eran apóstoles? No, ellos se autodenominaban
apóstoles, y se hacían llamar apóstoles. Aquí en Atomayor hay algunos que se autodenominan apóstoles, pero Dios dice, no lo son. No lo son. Dice, y los has hallado como mentirosos. Mentirosos. Eso fue algo que se trató de meter en la iglesia de Éfeso. Unos que se llamaban apóstoles. Pero allí había una iglesia que estaba alerta, despierta. Y aunque se habían tratado de introducir, ellos aprobaban esas cosas, no las aprobaban. No las aprobaban. Note el versículo 6 del mismo capítulo. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas. Eso eran otro grupo que se habían tratado de introducir dentro de la iglesia en Éfeso. Dice que ellos aborrecían a ese grupo de Nicolaitas que seguían a un tal Nicolás. Y que luego, cuando estemos trabajando el tema per se, vamos a tratar de definir mucho de estas cosas. Pero la iglesia en Éfeso dice que aborrecía a esos que seguían las corrientes que adulteraban el verdadero evangelio, los Nicolaitas. Vea el versículo 9, hablando de otra iglesia, es la iglesia en Esmirna. Ve allí a esta iglesia cómo la apostasía se trataba de introducir en medio de ellos. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Note, este texto nos habla cómo allí en Esmirna los hermanos estaban confrontando a un grupo que eran hostiles, era un grupo de judíos hostiles hacia los creyentes. Pero el Señor resalta que los hermanos de la iglesia en Esmirna luchaban para que no se introdujeran esas corrientes de apostasía. Vaya capítulo 2, el versículo 14, y vea la iglesia en Pérgamo. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí dentro, a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vea el versículo 20. La iglesia en Tiatira, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice como profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Si usted ha ido dándole seguimiento a estos versos, ustedes se dan cuenta que la iglesia desde siempre ha tenido una lucha por la verdad de Dios. Y que siempre la iglesia de Cristo ha tenido gente que ha tratado de introducir doctrinas que, como vimos en 2 Timoteo 4, son doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Tenemos que tener claro cuál es la doctrina que nosotros creemos y estar persuadida de estas verdades bíblicas. Pues hay muchos saboteadores, terroristas espirituales, los cuales deben ser confrontados a la luz de la verdad bíblica. Son como aquellos caballos de Troya. ¿Usted recuerda la leyenda del caballo de Troya? ¿Dónde estaban los enemigos del caballo de Troya? O en Roma, dentro de el vientre del caballo de Troya. Necesitamos de creyentes, de una iglesia que conozca la verdad, que conozca la doctrina, para que no se debilite el sistema inmunológico que tiene que tener toda iglesia para que defienda la verdad que nos ha sido revelada y que nos ha sido entregada para que nosotros la defendamos. Hermanos, las iglesias tienen el sistema inmunológico deficiente. Hoy, todo el que dice que es de Dios y dice, aunque diga cosas que no sean correctas, es amén. No es así. No es así. Hay una verdad que es la verdad bíblica que debe ser defendida. Por eso hay reproche a la iglesia de Pérgamo y de Tiatira, porque ellos no fueron fieles en defender la verdad de Dios y toleraba a gente que tenía una doctrina diferente. Ya leímos estos capítulos, pero en el capítulo 3 vea una advertencia que se le hace a la iglesia en Sardis. En el capítulo 3, vea el versículo 2 a 4. Hay una advertencia a la iglesia, como hay una advertencia para la primera iglesia bautista dominicana en Atomayor. Debemos ser defensores de la verdad, pero para eso hay que conocerla y conocerla a profundidad. Dice allí la Escritura, capítulo 3 de Apocalipsis: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, si no estás atento, si no estás en alerta cuando se quieran meter estas cosas en la vida de la iglesia, dice, si no estás atento, dice, mire, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, pues tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Dios les hace esta advertencia a Sardis.
Yo no sé cuántos miembros había en la iglesia en Sardis, pero una cosa dice este texto: de todo ese grupo había unas pocas que estaban comprometidas con la verdad, que estaban comprometidas con la doctrina, que estaban comprometidas con los principios bíblicos. Hermano, es hora que la iglesia esté alerta sobre esto, para que haya salud espiritual, para que la iglesia esté enfocada en lo que verdaderamente debe estar enfocada. Hermanos, tenemos en nuestros días muchas tendencias evangelicalistas y del movimiento neoevangélico que están invadiendo las iglesias verdaderas. Necesitamos creyentes que honren la verdad bíblica. Creyentes que estén contendiendo ardientemente por la fe. Se está predicando muy comúnmente un evangelio falsificado que se extiende rápidamente. Un evangelio que resalta la personalidad del líder o de sus líderes. El evangelio de la teología de la prosperidad. Esas cosas, mire, se están extendiendo y se están promocionando de una manera increíble. Actividades, hermanos, supuestamente espirituales, donde no se predica la esencia del evangelio, sino cosas que no tienen nada que ver con la salvación del alma de una persona. Hermanos, hay muchas ofertas en nuestros días, muchas propuestas. El Señor advirtió sobre la apostasía para que nosotros ejerzamos el discernimiento y sepamos qué es lo que es verdaderamente de Dios y qué es lo que no es de Dios. Hermanos queridos, Dios está comprometido a salvar a aquellos que creen su verdad y la verdad bíblicamente revelada. Dios nos advirtió sobre estos. Usted sabe, usted quiere ver cómo Dios nos advierte en el mismo Sermón del Monte, Mateo capítulo 7, el versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros ¿cómo? ¿Cómo vienen? ¿Cómo viene la falsedad? ¿Cómo viene el engaño? Diciendo: no crean en mí, yo los estoy engañando, así es que vienen, así es que el engaño se presenta. Claro que no. ¿Cómo vienen? Dice que vienen vestidos de ovejas. Son simpáticos, son carismáticos, son atractivos, son buena gente. Dice, pero aunque se visten de ovejas, dice, por dentro. Lo importante no es lo que ellos aparentan ser, sino el contenido de lo que ellos predican y enseñan. Dice, por dentro son lobos rapaces. Mire, estas palabras, ¿usted sabe estas palabras de advertencia de quién son? Son palabras de la boca del Señor Jesucristo. Hermanos míos, alce sus ojos, abra sus oídos. Esto lo enseñó el Señor. Habría apostasía. Habría apostasía.
Vaya al libro de Hechos, capítulo 20. Vaya al libro de los Hechos. La iglesia siempre ha tenido desde sus inicios que bregar con este tema de la apostasía, con el tema de la predicación de un evangelio falso o falsificado. Hechos 20, 29 y 30. Porque yo sé, decía el apóstol Pablo, hablando a los hermanos en Éfeso, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, en medio de la iglesia. Uno de los peligros que tiene la iglesia, ¿cuál es? Que entrarían en medio de ellos lobos rapaces, que no le importa la verdad, que están dispuestos a blasfemar de las autoridades superiores, como dice Judas, que son calumniadores y detractores. Dice la Escritura aquí, entrarán en medio de vosotros. Y usted sabe quiénes son esos vosotros. Era un grupo de creyentes. Aquí Pablo está hablando en el contexto de su despedida de Éfeso. Iglesia, abra sus ojos. Entrarán lobos rapaces. Lobos rapaces. Y mire la advertencia que dice este texto. Los lobos rapaces, dice, no perdonan al rebaño. No le importan las almas, les importan otras cosas. Ahí está, verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los... ¿Qué es lo que el espíritu de apostasía, qué es lo que le interesa? Que la gente ande detrás de ellos. El espíritu de apostasía, lo que le interesa es tener gente y mucha gente y gente que ande detrás de ellos, no detrás del evangelio y detrás de la verdad divina. Por eso yo les decía que uno de los problemas del espíritu de la apostasía es el orgullo. Hermanos, este asunto es un asunto verdaderamente relevante que debemos estudiar con profundidad y que con la ayuda de Dios estaremos en lo adelante haciéndolo. Vaya a 2 de Pedro capítulo 2, el versículo 1. 2 de Pedro 2, 1. 2 de Pedro 2, 1. Note, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente. Cuando se habla de encubiertamente, ¿qué se refiere? Hay la intención de que no se den cuenta, de engatusar, como nosotros decimos. Introducirán encubiertamente. ¿Qué es lo que le van a introducir encubiertamente? Herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Luego, cuando hablemos
de las características, ya no estemos hablando de apostasía, sino de los apóstatas per se. Estos temas los vamos a trabajar más detenidamente. Ahora bien, lo que quiero, hermanos, en esta noche destacar es que ustedes estén apercibidos de que nuestros tiempos son tiempos de apostasía y que nosotros debemos estar alerta. Alerta. Alerta, hermano. La apostasía da visos, da evidencias, da signos, da referencia, da muestras de desviación de la verdad. Recuérdense que el objetivo de la apostasía es degradar la verdad, es diluir la verdad, es una rebelión contra Dios y su palabra. No olvide eso, no olvide eso. ¿Usted quiere ver rápidamente algunas evidencias de apostasía? ¿Usted quiere ver algunos visos de apostasía? Vaya a 2 de Pedro capítulo 2, 3, y usted verá que uno de los signos de apostasía es que hay una negación o una omisión de las verdades doctrinales esenciales de la fe. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Note eso, hermanos. Finalmente, ¿usted sabe qué es la avaricia? ¿Usted sabe qué es eso? Dice que por avaricia. El motivo, lo que hay en el fondo es la avaricia. ¿Y qué es la avaricia? Usted sabe que mucho de lo que hoy se ve en el asunto de la predicación del evangelio es que por avaricia, por deseos de acumular dinero. Amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Mire, los apóstatas son mueluces. Mueluces. Tito 2:1. Tito 2:1. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El predicador de la palabra verdadero está comprometido ¿con qué? Con la sana doctrina. A él no le importa el dinero, a él le importa la verdad de Dios. La verdad de Dios. Lo que Dios ha enseñado, la instrucción de Dios. Vaya a Apocalipsis 3:15 para que usted vea otra evidencia, otra muestra de apostasía. Apocalipsis 3:15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras tibio
Ojalá fueras tibio, no por cuanto eres tibio. Por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, hay una pérdida de convicciones en nuestros tiempos que verdaderamente, mis hermanos, es muy preocupante. ¿Cuánta gente hay en nuestros tiempos que no tiene convicción acerca de lo que cree? Hermanos, es una muestra de apostasía. Tenemos que saber lo que creemos y en qué pie estamos parados y cuál es nuestra temperatura espiritual. O frío o caliente. Una de las doctrinas que mayormente es atacada por la apostasía es la doctrina de la salvación. Nuestro hermano Frank Rosario el domingo pasado en la noche nos habló exactamente de la seguridad de la salvación. Debo decir, la salvación es una de las doctrinas que más se ataca en el espíritu de apostasía. Y esa es una doctrina fundamental y cardinal de la fe cristiana. Eso hay que conocerlo y hay que saberlo. Otro viso de apostasía es cuando comenzamos a sustituir los principios bíblicos por criterios seculares para estar bien con los hombres. Mire, ¿qué dice 1 Timoteo 2:9? 1 Timoteo 2:9. Primera Timoteo 2:9. Dice, porque os acordáis. Estoy en Tesalonicenses, es Timoteo, perdón. Primera de Timoteo 2:9. Dice la Escritura, asimismo, las mujeres que se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. Déjeme decirle que una de las cosas, como podemos ver, cuando se introduce la apostasía en medio de una iglesia, una de las cosas tiene que ver es cómo se visten sus mujeres en la iglesia. Hay mucho liberalismo hoy que se está metiendo en las iglesias. Y hay hermanas que llegan a la iglesia como si fueran a ir a una playa. Esos son visos de apostasía. La palabra de Dios manda al decoro, a la prudencia en el vestir. Al ataviarse con ropa decorosa. ¿Qué quiere decir esto? Decoroso. Decencia, que cubre. Vivimos en tiempos donde lo que quiere es enseñarse y mostrar y exhibir. En las iglesias se está metiendo un liberalismo con este asunto del vestir de las mujeres. Hermanos, hermanas, hay que tener cuidado con eso. Eso puede ser un signo de apostasía. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Eso puede ser un síntoma peligroso. Así es que, mis amados hermanos, el Señor por ello nos dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
Tenga cuidado, hermano. Tenga mucho cuidado. Y vea si lo que usted cree tiene una base bíblica. Si las posiciones que usted asume tienen un criterio bíblico. Se corresponden con el espíritu de amor, de santidad y de verdad que Dios manifiesta en su palabra. Hermanos míos, esto sencillamente lo que he buscado en esta noche es cómo traer este tema y ponerlo delante de ustedes para que ustedes se introduzcan y se interesen en el estudio de este tema, pues estaremos próximamente tratando el tema de manera muy específica y con mucho detalle. Porque como leíamos en 1 Tesalonicenses 2, vienen tiempos y estamos en esos tiempos de una gran apostasía. Y sería el signo de que el Señor estaría en su regreso para buscar a su iglesia. Hermanos míos, no ignore estas verdades. Comience a estudiar, porque vamos a ver cuando iniciemos que la apostasía inició antes que el mundo fuese formado. Hubo una gran apostasía. Y eso lo vamos a ver y yo lo voy a demostrar. Y luego vamos a mostrar cómo se manifestó la apostasía después del pecado. Usted va a ver en el libro de los Jueces a un pueblo que se estuvo andando en caminos de verdad y retrocediendo en tiempos de apostasía. Todo el libro de Jueces habla de ello. Jeremías habla de una gran apostasía en medio de la nación de Israel. Así es que, mis amados hermanos, a estudiar, este tema, y esperamos que Dios nos ayude a no descuidar el sistema inmunológico espiritual de la iglesia, que esté dispuesto a responder y a combatir todo viso de apostasía. Y de esa manera, hermanos, podamos mantener la pureza en la vida de la iglesia. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdenos, Señor, a entender estas verdades y a estar alerta. Vemos cómo tú reprendiste a iglesias porque no estuvieron a la expectativa viendo estos vicios de apostasía. Ayúdanos a nosotros a entender la verdad del Evangelio, a proclamarla, a defenderla, Señor, y a estar dispuestos a enseñar estas verdades en medio de tanta confusión y tanta falsedad. Gracias porque nos has dejado tu palabra para conocer estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.